Buen día, mi nombre es Pascualini Patricio, soy residente de primer año de Clínica Médica en el Policlínico Neuquén y en esta clase vamos a hablar sobre crioglobulinemias. ¿Qué son las crioglobulinemias? Son una forma especial de vasculitis sistémica secundaria a la presencia de unas inmunoglobulinas circulantes que precipitan a temperaturas menores a 37 grados centígrados y se solubilizan nuevamente con el aumento de la temperatura. Esta precipitación lleva a una vasculitis sistémica de medianos y pequeños vasos, como consecuencia no solo de la presencia de complejos inmunes circulantes, los cuales se depositan en los vasos causando daño tisular mediado por la activación del complemento, sino que también producen una expansión clonal de los linfocitos B. Son un hallazgo in vitro que consiste en la precipitación de proteínas plasmáticas en el suero del paciente luego de 96 horas de incubación a 4 grados centígrados. El crío precipitado que se obtiene se centrifuga para obtener lo que se conoce como un criocrito, que es el porcentaje de crioglobulinas en el suero del paciente, el cual finalmente es analizado por inmunofijación e inmunoelectroforesis para determinar el tipo de inmunoglobulinas que lo conforman. El mecanismo fisiopatológico que lleva a la precipitación de las inmunoglobulinas es poco claro. Se encontró que la solubilidad de las proteínas depende de la concentración de las mismas, la hidrofobicidad, el tamaño, la carga superficial, la temperatura de la solución, el pH y la fuerza iónica de la partícula. Así, cualquier alteración de estos factores favorecería la precipitación. Además, la abundancia relativa de aminoácidos hidrofóbicos y la disminución de la tirosina y de los residuos de ácido oxálico también se han visto implicados. En cuanto a la clasificación, en 1974, Brouet y colaboradores proponen un modelo para clasificar las crioglobulinemias y las dividen en tres tipos. La tipo 1 consiste en una inmunoglobulina monoclonal única, mientras que las tipo 2 y las tipo 3 son complejos inmunes compuestos. En la tipo 2 hay una mezcla de inmunoglobulinas de diferentes isotipos. Entre ellas debe existir como mínimo una inmunoglobulina monoclonal, generalmente una IgM con actividad factor reumatoide, y una inmunoglobulina policlonal IgG. Y en la tipo 3 es una mezcla de inmunoglobulinas policlonales de diferentes isotipos, usualmente una IgM policlonal con actividad de factor reumatoide y su antígeno correspondiente que sería una inmunoglobulina IgG policlonal. A las crioglobulinemias tipo 2 y tipo 3 también se las conoce como crioglobulinemias mixtas. En las crioglobulinemias tipo 1 los pacientes afectados rara vez presentan síntomas relacionados con la vasculitis y estos tienden a ser más asociados con signos periféricos de oclusión vascular. Pueden observarse manifestaciones clínicas relacionadas con la hiperviscosidad como púrpura, acrocianosis, fenómeno de Raynaud e incluso presencia de úlceras y gangrena en los casos más severos. Este tipo de crioglobulinemia se encuentra generalmente asociados a enfermedades linfoproliferativas como la leucemia linfocítica crónica, el linfoma no Hodgkin de células B y el mieloma múltiple, siendo la mayoría de los pacientes clínicamente indistinguibles aquellos que presentan una macroglobulinemia de Waldenström. Muchos pacientes pueden también estar asintomáticos y la crioglobulinemia ser un hallazgo accidental. El cuadro clínico de estos pacientes es muy heterogéneo y pueden presentar diversas manifestaciones, como por ejemplo astenia de dinamia que puede ocurrir en el contexto de pacientes con anemia, síntomas constitucionales como fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso, infecciones sinusales y bronquiales recurrentes debido a la hipogamaglobulinemia IgG o IgA que presentan, sangrados por trombocitopenia autoinmune y debilidad muscular, o dolor urente en extremidades secundarios a una miopatía o una neuropatía por IgM. Pueden presentar también diarrea o síntomas gastrointestinales secundarios a mala absorción por depósitos de IgM en el intestino o por compromiso tumoral. Pueden presentar también sordera, cefalea y visión borrosa y epistaxis que se puede producir por el síndrome de hiperviscosidad y fenómenos trombóticos. Finalmente, los pacientes que también tengan macroglobulinemia de Waldenström asociada a crioglobulinas séricas circulantes se caracterizan por la presencia de fenómenos de Raynaud, acrocianosis o úlceras en las extremidades. Los pacientes con crioglobulinemia mixtas se asocian en su mayoría a infecciones virales crónicas por virus hepatotropos, especialmente por el virus de la hepatitis C. Además, se ha visto que una asociación particularmente importante en la crioglobulinemia tipo 2 con el síndrome de Sjögren y de la tipo 3 con malignidad hematológica. Todavía no está claro por qué el virus de la hepatitis C induce una producción de crioglobulинemias en algunos pacientes.
La presencia de crioglobulinemia mixta puede ser detectada hasta en un 36 a 55% de los pacientes infectados por el virus de la hepatitis C, pero las manifestaciones vasculíticas se presentan solamente en un 2 a un 3% de los pacientes. El cuadro clínico de los pacientes con crioglobulinemia mixta es muy heterogéneo. A veces presenta una tríada clínica típica, caracterizada por púrpura, astenia y artralgias. También se ha asociado con neuropatías periféricas, fenómeno de derrame pleural, glomerulonefritis y pericarditis. La púrpura es el signo clínico más importante de la crioglobulinemia, manifestándose entre un 55 a un 100% de los pacientes. Generalmente son aisladas, pero pueden confluir afectando grandes áreas de superficie corporal. Se localizan principalmente en miembros, púrpura ortostática, y menos frecuentemente en glúteos, tronco y cara. Las lesiones son típicamente intermitentes, presentando exacerbaciones vespertinas secundarias al aumento del criocrito. Usualmente suelen ser precedidas por parestesias locales o sensación punzantes en el área afectada más que un dolor franco. La exposición al frío se reportó como un desencadenante solo en un 10 a un 30% de los casos. Los pacientes también pueden presentar vasculitis de pequeños vasos, similar a la vasculitis leucocitoclástica cutánea y a la púrpura de John-Henoch. Esta es causada por depósitos de inmunocomplejos en los vasos de mediano y pequeño calibre de la piel. Las úlceras se presentan en un 5 a un 25% de los pacientes, usualmente se localizan en la región perimaliolar y pueden ser tan profundas que no solo dejan áreas de hiperpigmentados, sino también cicatrices extensas. En estas imágenes se observan púrpuras y en la imagen inferior izquierda ulceración y necrosis en una paciente que presentaba crioglobulinemia de tipo 2. Los pacientes con crioglobulinemia no solo presentan manifestaciones en piel, sino que también presentan una morbilidad importante por compromiso renal, hepático, neurológico, articular y pulmonar. La glomerulonefritis crioglobulinémica puede variar desde una proteinuria y hematuria asintomática hasta un síndrome nefrítico o un síndrome nefrótico, que puede llegar incluso a la rápida progresión de insuficiencia renal crónica. Aunque la fase terminal de la insuficiencia renal requiere diálisis, esta es poco frecuente, menos del 10% de los casos. Las alteraciones neurológicas son otro hallazgo clínico frecuentemente encontrado. Consisten principalmente en una neuropatía periférica sensitiva, la cual se ha reportado en un 13 a un 86% de los individuos con crioglobulinemia. A menudo se presentan como una mononeuritis múltiple. El sistema musculoesquelético también es frecuentemente afectado. Las artralgias se presentan entre un 50 a un 80% de los pacientes, comprometiendo principalmente las articulaciones interfalángicas, metacarpofalángicas, rodillas y tobillos. El compromiso hepático se observa en 2/3 de los pacientes, principalmente en aquellos con crioglobulinemia mixta asociada a infección por virus de la hepatitis C. Comprende una amplia variedad de trastornos que van desde la elevación asintomática de las enzimas hepáticas o hepatomegalia hasta las alteraciones ecográficas histológicas como microsteatosis, cirrosis, agregados linfoides periportales, hiperplasia de células sinusoidales, incluso carcinoma hepatocelular. También tenemos las vasculitis gastrointestinales, que deben ser consideradas en pacientes con dolor abdominal severo y sangrado intestinal que no se explique por otra causa. El diagnóstico de crioglobulinemia se basa en los hallazgos clínicos y de laboratorios. La presencia de crioglobulinas circulantes, la disminución de los niveles del complemento, usualmente de los componentes tempranos como el C4 y el C1q, y la púrpura ortostática son características de la enfermedad. Sin embargo, el no detectar niveles séricos de inmunoglobulinas por métodos de laboratorio no debe excluir el diagnóstico si la sospecha clínica sigue siendo alta, ya que las pobres técnicas de recolección de la muestra pueden conducir a falsos negativos. Los valores séricos de crioglobulinas no se relacionan con la severidad ni el pronóstico de la enfermedad. Por su parte, las concentraciones de C4, si bien son un marcador inmunológico indirecto de actividad de las crioglobulinas, pueden ser normales en presencia incluso de crioglobulinemia clínicamente importante. En 1989 se proponen unos criterios diagnósticos para las crioglobulinemias mixtas, con el objetivo de unificar conceptos y facilitar el enfoque de los pacientes. Los criterios mayores comprenden dos serológicos que son la presencia de crioglobulinas mixtas y disminución del C4, el hallazgo histológico de vasculitis leucocitoclástica y la presencia de púrpura cutánea en el examen físico. Entre los criterios menores se encuentran también tres criterios serológicos que son la presencia de factor reumatoide, virus de hepatitis C o virus de hepatitis B positivos, un infiltrado de linfocitos B en la biopsia de médula ósea y el hallazgo clínico de hepatitis crónica.
glomerulonefritis membranoproliferativa, neuropatía periférica o úlceras en la piel. Se consideran como diagnóstico definitivo aquellos pacientes que presenten los tres criterios mayores o la presencia de crioglobulinemia, de crioglobulinas mixtas positivas con o sin disminución de C4 asociado a dos criterios serológicos o clínicos menores. El tratamiento de las crioglobulinemias depende de la severidad de los síntomas, la enfermedad de base y el tipo de crioglobulinas. No se recomienda dar tratamiento a los pacientes asintomáticos, incluso en presencia de altos niveles de crioglobulinas. Por su parte, en las enfermedades sintomáticas la terapia se debe individualizar en función de cada caso, según la severidad de los síntomas clínicos y de los trastornos subyacentes. En los pacientes que presentan una crioglobulinemia asociada a enfermedad linfoproliferativa, que sería la tipo 1, el tratamiento está dirigido a la patología de base, utilizando para esto usualmente una combinación de agentes alquilantes con esteroides orales. Para los pacientes que presentan crioglobuliniemias mixtas se han realizado estudios comparados con monoterapia con interferón alfa, monoterapia con esteroides orales y terapias combinadas con interferón alfa y esteroides orales, encontrándose que los pacientes que reciben monoterapia presentan un mayor número de recaídas que los pacientes que reciben tratamiento combinado. Sin embargo, se vio que este último, el tratamiento combinado, es inefectivo a la hora de inducir una remisión completa a largo plazo y se vio que el tratamiento de elección sería el interferón alfa, solo o ya sea asociado a la ribavirina, con el fin de reducir el material genético, la carga genética del virus de la hepatitis C. El rituximab también se utiliza en el tratamiento de las vasculitis crioglobulinémicas no asociadas al virus de la hepatitis C, como aquellas asociadas a los linfomas no Hodgkin de células B. Es importante tener en cuenta que al momento de la terapia, la primera dosis de rituximab puede inducir un aumento transitorio de las crioglobulinas sin que esto implique una resistencia al tratamiento. En los pacientes que presentan, que son virus hepatitis C negativo con síntomas no controlados de crioglobulinemia, a pesar de los tratamientos que se propusieron anteriormente, se pueden utilizar ciclosporina, azatioprina y ciclofosfamida. La plasmaféresis está indicada en aquellos pacientes que presentan manifestaciones graves de la crioglobulinemia, como la nefropatía, las úlceras en la piel, las neuropatías sensitiva y motora y las vasculitis generalizadas que no respondan adecuadamente al tratamiento. El mecanismo se basa en la remoción mecánica de las crioglobulinas de la circulación para así evitar su depósito en los tejidos. No se utiliza como monoterapia por la frecuencia de fenómenos de rebote que se observan tras interrumpir el procedimiento. Por lo tanto, se combina con tratamiento inmunosupresor concomitante con esteroides sistémicos a dosis altas y ciclofosfamida. La respuesta al tratamiento se debe evaluar mediante la mejoría clínica, ya que la toma de muestras de crioglobulina presenta una gran variabilidad, por lo cual no se considera como un método de seguimiento. En cuanto al pronóstico, las principales causas de muerte son el compromiso renal, el compromiso hepático, las infecciones y los trastornos asociados a la vasculitis generalizada. Se han identificado además en los diferentes estudios factores de mal pronóstico, como factores de mal pronóstico el tratamiento inmunosupresor, el hecho de ser pacientes del sexo masculino, el compromiso renal, el criocrito mayor a 5% y la presencia de vasculitis cutáneas y o del tracto gastrointestinal. Esta es la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido de ayuda.